Los saludo con la paz del Señor. Gracias por la oportunidad de llegar con la palabra, un mensaje más de lo que el Señor pone en nuestro corazón para compartir con los hermanos. Qué bueno es que a partir de este mensaje, también por radio, por las ondas radiales, vamos a estar compartiendo la palabra en el mismo horario de la reunión. Ya hace algún tiempo tenía el deseo de algún mensaje por las vías radiales, nunca se dio. Y con este tema en que no estamos congregados, tampoco se me ocurrió alguna vez subir algún video a YouTube. Pero gracias a Dios ya vamos, ¿cuántos videos? Más de 20 videos. Y ahora, a partir de este mensaje, también por Radio Cristiana, Radio Convicción, ya puse la dirección en la página de la iglesia y sin duda alguna espero que sea de gran bendición para todo aquel que oye. Siempre la palabra de Dios nos da el privilegio de tener algo de la gloria del cielo. Dios permite, según el Salmo 19, que por todo el mundo corra su palabra. Y esa palabra corre y llega a tantos corazones como sea posible. Por algún designio que nosotros ignoramos en el corazón de Dios. Hoy podemos encontrar mensajes de la Biblia a través de internet, en radio, en televisión, en las plataformas digitales como Facebook y tantas Instagram, tantas otras que hay a lo largo y ancho de este mundo. La palabra corre, la palabra del Señor debe ser oída, debe ser predicada. Y sin duda alguna, para gustos o disgustos, siempre alguien tiene un tema especial de lo que entiende que Dios ha puesto en su corazón y con oración, siempre esa palabra va a operar un milagro de Dios. Un milagro de un nuevo nacimiento, en algunos casos, milagro de sanidad, de liberación, milagro de llenamiento del Espíritu Santo. Y todo esto se da, aunque nosotros ignoremos, porque hay gente deseosa de Dios, gente que quiere recibir de Dios y lo encuentra. Hay en la Biblia diversos temas para desarrollar. En esta oportunidad vamos a tocar un mensaje de los profetas. Si tienen sus Biblias, me acompañan al libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós, ya les menciono la cita, Amós, el capítulo 5 y el versículo 14. Podemos leer el 15 también, porque sigue el mismo tema. Amós, el capítulo 5, desde el versículo 14, la lectura de la palabra del Señor, dice así: Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Este profeta Amós, en nuestra pequeña biblioteca, está en la lista de aquellos profetas que se le conocen como los profetas menores. Esa caracterización se debe a que son libros proféticos no muy extensos, tienen pocos capítulos, pero cada capítulo, en algunos casos, es un mensaje del Señor
o en el lenguaje antiguo, algo que el Señor pone como la expresión oráculo. No es ni más ni menos una revelación. Hay intérpretes de la Biblia, que nosotros decimos eruditos bíblicos, que tratan de hacerlo entendible a los mensajeros. La Biblia nos está hablando en palabras proféticas en toda la extensión, desde la primera página hasta la última. La Biblia es la profecía de Dios. Y uno puede empezar a investigar qué es el profeta, cuál es la misión del profeta y por qué Dios lo levantó como profeta. Bueno, eso se va a ir dando en la medida de que estudiamos la Escritura. Vamos a ver que siempre que el corazón esté dispuesto a servir a Dios, Dios lo escoge, Dios le da su santa revelación, y de acuerdo a lo que este mismo hombre, Amós, escribe, dice en este libro, Amós, tarea para después de escuchar el mensaje y tener la base para entender la profecía a través de Amós, vamos a descubrir que Dios se presenta también de esta manera, que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La idea ya desde Génesis. Los lectores de la Biblia recordarán parte de la historia de Abraham, cuando Dios lo llevó a un lugar y le mostró las ciudades que estaban allí a punto de ser juzgadas y castigadas por Dios. Un conjunto de 5 ciudades, entre ellas las que se destacan y más conocidas por su nombre, Sodoma y Gomorra. Las otras, Adma, Sesba y Zeboim, ¿no? Pero siempre recordamos Sodoma y Gomorra. Y Dios le hace a Abraham la oportunidad para que interceda. Cuando Abraham sabe lo que Dios va a realizar, simplemente dice, pero si hay 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad por 50 justos? La respuesta de Dios, si hallares 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Y Abraham comienza a interceder bajando la cantidad de posibles justos. De 50 llega hasta 10. Y todas las respuestas de Dios similares. Si encontrare tal número de justos, no voy a destruir la ciudad. Evidentemente no había muchos justos, porque el resultado de esta historia nos está marcando que Lot, sus hijas y su señora salieron de la ciudad antes que fuera destruida. En el camino, la mujer de Lot no lo consiguió. Finalmente fueron 3 los que quedaron con vida de ese desastre apocalíptico en esa zona. 5 ciudades destruidas por el fuego de Dios. Esto es para recordar que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos. Evidentemente Abraham, llamado por Dios, cae en la categoría de siervo de Dios. ¿Será posible en cuanto a esa estadística, esos guarismos, esos números? 5 ciudades y solamente 3 personas
sobrevivieron al juicio de Dios. Dios mira. Recordamos el Salmo 11 que dice: los ojos de Dios miran, sus párpados examinan para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Y Amós está marcando precisamente esta realidad, que Dios tiene el control absoluto desde su cielo. Él tiene todo bajo control. Y si va a juzgar, juzga con juicio justo. Y que ese juicio divino está sobre todos de forma igual. Dios es imparcial. El libro del predicador o el libro de Eclesiastés está diciendo al final de ese escrito, el último versículo: Dios traerá a juicio toda obra, sea buena, sea mala. Entonces es evidente que Dios, de alguna manera, da oportunidades, extiende su misericordia. Sus miseraciones están a la orden del día, ¿no? Recordando al profeta Jeremías cuando escribe: nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Pero hay momentos en que Dios se cansa de esperar, esperar, esperar y esperar. Dios es la paciencia infinita. Pero ¿será que nosotros agotamos esa paciencia y Dios tiene que actuar? Ahí aparece el profeta Amós. Amós, un hombre sencillo. Detalles de su forma de vida lo encontramos en el mismo libro. Dice que era un cuidador de rebaños o pastor de ganado. También cosechaba higos silvestres. Pero Dios, de alguna manera, estaba con él. Tal vez Amós tenía un corazón receptivo a las enseñanzas que su Dios le brindaba. Y Amós tiene esta peculiaridad. En los tiempos que él vivió, aprendió a vivir en comunión con Dios y aprendió a alejarse de lo que en esta porción que hemos escogido nos está enseñando. Es un hombre que predica con su ejemplo. Según los detalles de nuestro texto bíblico, si uno vuelve a su Biblia, a Amós, siempre me gusta, antes de dar el mensaje central, ver los primeros versículos. Y si uno puede recabar información, y si no escucha, Amós 1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y un detalle para los estudiosos de la historia bíblica: 2 años antes del terremoto. Podemos situar la fecha en el tiempo y en el espacio. Aproximadamente 760, 750 años antes de Cristo. Vivió este hombre y Dios comisionó a este profeta como profeta, lo estableció como tal, lo respaldó como tal, y fue y predicó durante el reinado de estos dos reyes. Recordar que Israel estaba en la parte norte del territorio que conocemos como Israel, propiamente dicho,
y Judá, el reino del sur. Esto se había dividido en los días de el hijo que sucedió a Salomón. Israel como nación unida solamente se estableció y vivió de esta manera en los días de Saúl, David, Salomón. Y luego con el príncipe Roboam se dividió. Esa división, bien humana, no era la idea de Dios. Y la realidad es, se separaron precisamente por cuestiones políticas, se separaron por cuestiones religiosas. Algún estadista moderno diría la forma de vida de estas cuestiones entre algunos dirigentes llevó al cisma, a la división territorial, no solamente en lo político y religioso, de la nación de Israel. Ya conocemos otros profetas que también en los días de Usías profetizó. Uno muy conocido por todos es Isaías. Isaías, y el detalle biográfico de Isaías es que su padre fue un tal Amós, que no debemos confundir con este profeta. Es otro Amós. Y Dios marca un cambio en su forma de amonestar, enseñar, tal vez consolar y dando palabras por sus siervos los profetas a su pueblo. Porque Amós es el primer profeta que habla a la nación, al pueblo. Antes de Amós, todos los profetas trajeron palabras personales, o al rey, o al sacerdote, o a fulano, mengano y sutano. Pero Amós es el primero que habla de parte de Dios al pueblo. Y como para marcar que Dios no marca distinción, que Dios no toma partido por tal o cual color político o por tal o cual religión, está hablando que el juicio de Dios es sobre cada ser humano. Depende de las funciones y la honra que recibió de parte de Dios, así será el juicio. Los que trabajamos ministrando la palabra de Dios tenemos bien clara la advertencia que Dios pone en la Escritura cuando dice: no os hagáis maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El maestro de la Biblia no puede decirle a Dios: yo no sabía. ¿Y pero qué estás enseñando si no sabes? El funcionario que Dios lo erige como autoridad, sea presidente o rey, no va a ser juzgado de parte de Dios como si fuera un peón, un obrero, un empresario. Nos debemos a la comisión o a la gracia que recibimos de Dios para hacer algo por la humanidad. Cada uno allí donde Dios lo ha puesto, rodeado de ese círculo donde se mueve. Podemos decir del pequeño mundo. Ahora, si Dios abre la frontera de ese pequeño mundo, bueno, podemos ser conocidos un poco más. No sé con cuántos te relacionas, con 10 personas, 20, 100, 200. Alguno me podría decir como dueño de algún medio de comunicación, sea periódico, revista, radio, televisión. Y yo tengo un poquito más de influencia porque llego a tanta cantidad de gente. Entonces, una advertencia bíblica: ten cuidado con lo que compartís. Dios, en su infinita misericordia, en este libro, está hablando claramente sobre juicio. Y las palabras que utiliza Amós
nos están marcando que, si bien, como marqué al comienzo, era un hombre sencillo, un hombre trabajador, pero tenía conocimiento por revelación de Dios y tal vez por cultivar su propio espíritu, ser entendido en las cuestiones del tiempo que nos rodea y de la gente que nos rodea, en la familia, fuera de la familia, en el país y aún fuera del país. Podemos decir, en nuestro mundo. ¿Cómo va el tema en la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad o qué política social está en la sociedad, en el barrio, en la congregación o la nación donde estamos? Aunque siempre me gusta recordar, ¿no? El Salmo 75, que dice que cuando Dios exalta al hombre, poco vale el lugar de la sociedad o de la raza o de la cultura que profesa. Ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene la exaltación del hombre, porque eso viene de Dios. Dios a uno lo levanta y a otro, según la misma Biblia, lo abate. Dios es el que nos da la oportunidad en vida de hacer algo para beneficio de aquel que nos oye. Y lo interesante es que mucho tiene que ver con mi trato en la forma que Dios quiere que trate a los que son destinatarios de sus misericordias, de sus miseraciones o de sus palabras. Andá y compartirla. Tal vez podemos decir como Ezequiel, pero ¿y este pueblo pervertido no quiere oír? No hace caso a las palabras de Dios. Bueno, Dios le dice a Ezequiel, bueno, tú habla lo que yo te doy. Si no te escuchan, al menos van a entender que hay un fiel profeta de Dios. Así que no es excusa y no me van a escuchar. Por eso no les digo nada. Si tienes palabra de Dios, no es que por eso no les digo nada. Anda y decirle lo que Dios te ha dado, te ha revelado y te respalda para que des. Ya es un problema del otro. Porque así como hablé de la advertencia, de no hacernos maestros si Dios no nos dio el ministerio maestro, tampoco nos hagamos profetas si Dios nos levantó como profetas. Si Dios te levantó como profeta, dice así la Escritura, anda y amonestalo con la palabra que Dios te da. Si Él te oyere, entonces se salvó el alma. Pero si Él no quiere oírte, no es tu problema. Vos decirle lo que Dios te dijo. Pero el tema es si recibes de Dios y no quieres compartir, y porque no sé cómo le va a caer y no sé si las palabras son oportunas. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Dios sabe más que nosotros. Dios sabe más que vos. Y si ha puesto una palabra, por más dura que te parezca, y es de Dios, y estás 100% que es de Dios, dásela. Da la palabra. Busca los medios que esa palabra llegue. Si no te escucha, vos librás tu alma. Compartiste lo que Dios pensó para el destinatario. Esos primeros capítulos de Amós, Dios está marcando a su pueblo Israel. Que no solamente Israel está bendecida en el sostén, en los milagros, en las señales, en los portentos. También Dios está diciéndoles que de tanto amor, de tanta gracia, de tanta misericordia, vamos a dar cuenta. Porque sale la primera reacción de los que oyen el mensaje. Está todo bien cuando vamos a hablar contra Tiro, contra Sidón, contra Edom. Está todo bien cuando hablamos contra los hijos de Amón. Qué bueno que Dios le resalta. No voy a tolerar el cuarto pecado. Pero solamente 4 pecados. No. Desde que Dios pone su atención porque las cosas no van bien, te digo, y Dios comienza a ver una más. Y si no hay cambio, bueno, Dios sabe lo que tiene que hacer. No podemos mensurar si es un mes,
un año, una década o un siglo. Eso lo sabe Dios. Pero nuestra vida no es muy extensa. Nuestra vida tiene un límite que aprovechemos al máximo. Todas las oportunidades que Dios nos da. Está bien que el profeta que Dios levantó amoneste a aquellos fanáticos, incrédulos, ignorantes. No, para un poquito. Dios también le dice a su pueblo, acá en este libro, en Amós, no piensen que son la nación escogida, que Dios solamente a ustedes les da milagro tras milagro. No, no. ¿Se sienten escogidos de Dios? ¿Se sienten bendecidos de Dios? Todo eso es para corresponder en algo a tanto que recibimos de Dios. Y antes de meternos un poquito más en lo que quiero marcar en este mensaje, me gusta otro de los versículos hermosos de Amós, que dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí está el secreto. ¿Quieres ser profeta de Dios? Escucha la voz de Dios. En el sentido espiritual de compartir lo de Dios como profeta, nadie da lo que no tiene. Entonces, una palabrita más de este tema. Siempre que hay algo genuino, como en este caso, algo establecido por Dios como un profeta, el adversario, el diablo, hace lo suyo también. Si hay algo bueno, el diablo hace algo malo. Entonces hay falsos profetas. Así es en todo. ¿Por qué hay dinero falso y por qué hay dinero legal? Y ahí entramos al mensaje de hoy. ¿Recuerdan? 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, en todas las calles habrá, y dirán, ay, ay. ¿Cómo? ¿No íbamos a hablar de bendición? Sí, pero si no busco la bendición de Dios, ¿qué era lo malo? ¿No hay bendición? Hay maldición. No sea exagerado, pastor. Yo tengo una vida sin bendición y maldición. Imposible. O sos bendito, o la ausencia de la bendición marca otra cosa. Por eso, 2 veces, 14 y 15 está diciendo, buscad lo bueno, no lo malo. 15, aborreced el mal, amad el bien. Y establecer la justicia en juicio, quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente. Una forma práctica de entender los mensajes proféticos es guiarnos por los tiempos verbales. Ahí está diciendo primero, buscad lo bueno. Aborreced el mal. Buscad lo bueno, amad el bien. Acción. Y está diciendo, para que viváis. Y mira este verbo, estar. Dios quiere estar, pero no va a estar si continuamente marcamos con nuestra forma de ser que no nos interesa su vida. Para el Hijo de Dios, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largo día. Que no es otra cosa por la eternidad. Pero el tema no es el futuro, el tema es ahora. ¿Quién está morando conmigo? ¿O con quién estoy morando yo? Hay muchísima gente que le agrada las promesas de Dios, pero no quiere morar en la presencia de Dios. Satanás no tiene su silla al lado del trono de Dios.
pero te lo aseguro con la Biblia en la mano, sube la presencia de Dios para acusar a los hermanos en la fe. ¿Y de qué los acusa? Y mira ese fulanito que se llama hijo tuyo y no vive en tu presencia. O le dirá a Dios, y él no tiene el disfrute de tu presencia. Y si se atrevió a acusar así de alguno, y también le puedo decir, porque yo estoy viviendo con él. Y tal vez le estará diciendo a Dios, él no vive con vos. Me acuerdo en una oportunidad, una familia de la iglesia que me invitó a orar y a estar un tiempo con ellos. De repente me dice, ¿sabe qué? Apareció fulanito de tal. ¿Se acuerda que se fue de la iglesia? Sí, le digo. No me sorprende porque sé que ha estado visitando a muchos hermanos de la congregación, invitándoles a, un, a una reunión de las que él hace, no sé en qué lugar. Me dice, bueno, sí, por acá también vino a invitarnos a una reunión. Cuando nosotros le preguntamos por qué deberíamos ir, o qué sugería él como motivo para que nosotros vayamos a su reunión, simplemente nos dijo así, ¿ustedes están seguros que está la presencia del Señor en ese lugar donde van? Entonces los hermanos de la congregación me dijeron, nosotros le dijimos lo mismo. ¿Y vos estás seguro que Jesús está con ustedes? La gran mayoría piensa y cree que Jesús está con ellos. Viajando en el transporte público, el colectivo pasó frente a una iglesia, no sé exactamente de qué denominación, pero el cartel de la iglesia decía así, Jesús está aquí. Yo leo eso y digo, bueno, no sé si la congregación se llamaba así, Jesús está aquí, pero en el cartel estaba esa frase, Jesús está aquí. ¿Dónde está Jesús realmente? La Biblia marca a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos los que se acercan a Dios a través de él. Y por la fe, ¿cuántos hallamos gloria y respaldo en estas palabras que voy a mencionar a continuación? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Y avanzamos para hacerle culto a Dios, para cantarle a Dios, para darle gloria a Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios hace que la presencia de Jesús sea real. Y lo hacemos con gusto. Y hay hermanos que se explayan en la alabanza, en la adoración. Cada uno tiene un talento, una capacidad, para que cuando estamos congregados, como dice la enseñanza paulina a los corintios, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Uno tiene salmo, uno tiene doctrina, uno tiene profecía. Siempre hay algo para compartir cuando estamos reunidos y está la presencia de Dios. También Pablo dice, porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Sí? Entonces, palabra de Dios que nos hace entendidos si está o no la presencia de Dios, no solamente cuando nos reunimos, sino en todo momento que precisemos la seguridad que Dios, honrando la palabra que nos dejó, que dice, estaré con ustedes todos los días del fin. Cuando yo necesito comprobar la presencia del Espíritu de Dios, nos da esa certeza, esa convicción que Él está con nosotros. ¿Va siguiendo? Pero cuando Dios levantamos, decirle al pueblo, hagan lo bueno. No solamente hagan lo bueno, amen lo bueno. Aborrezcan el mal, no solamente aborrecer el mal, dejen el mal. Entonces van a vivir. Y algo más,
y Dios estará con vosotros, como dicen. Porque Dios quiere que seamos algo más que palabras. Dios quiere que realmente seamos escenario de su gloria y, como menciono siempre, causa de bendición para todo aquel que nos conoce. Habrá momentos en la vida que no van a ser precisamente de bendición, pero son los menos. Si fuera todo gloria, estaríamos precisamente en la gloria, en el cielo. Pero con los pies sobre la tierra, hay que aprender a hacer lo bueno, aborrecer el mal. Hay que aprender a vivir lo bueno y hay que aprender a alejarse de lo malo. Y mira la fuerza del mensaje que Dios le da a Amós en esta ocasión. Está diciendo, porque así Jehová Dios, en el versículo 15, quizá Jehová Dios, antes de los mensajes de Amós, tenemos el nombre de Jehová de los ejércitos, o el gran yo soy, o la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Estás siguiendo? Génesis, las palabras proféticas de un anciano moribundo, hasta que venga Silot. ¿Recuerda? La bendición de Jacob a sus hijos, alusión directa al Mesías. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? La mayoría, Dios, el Dios de Israel. Pero vamos, junta a todos, dice, Jehová, Dios de los ejércitos. Y agrega, estará con vosotros. Eso de que Dios está con nosotros, cuando nació Jesús, la enseñanza de Gabriel a María, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabras de Amós que se repiten en el Nuevo Testamento. No solamente la referencia de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, también en palabra que utilizó Esteban antes que lo martirizaran por su fe. Allí la Biblia nos está hablando palabras directas de Amós, cuando en su último mensaje la Biblia está marcando de la defensa y muerte de Esteban, dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Ahí ya se mencionamos. Y palabras que encontramos allí, al final de este capítulo 5 que estamos leyendo. 25 y 26. ¿Me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esteban dice lo mismo, cambia el nombre del segundo Dios, cuando dice, llevasteis tabernáculo de Moloc, estamos Hechos 7:43, y la estrella de vuestro Dios, Renfán. Q y Renfán precisamente son dioses que las culturas de la Mesopotamia antigua brindaban culto. Pero acá la Biblia los identifica ídolos que escogieron, ídolos que importaron. Cuando estamos mal con Dios, cualquier cosa pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios en la vida del hombre. Algunos ignoran un legado tradicional religioso y siguen en lo mismo. Dios abre los ojos. Dios nos enseña, revelándonos lo que nos conviene
Y si queremos ser entendidos, tal cual la palabra de Dios enseña, y dice también gente honrada, entonces debemos permitir que Dios abra nuestros ojos. Y Dios abre nuestros ojos a través de los mensajes de su santa, bendita, gloriosa y eterna palabra. Siempre la palabra de Dios alumbra, repasa el Salmo 119, la exposición de la palabra de Dios alumbra. En Hechos, un poquito más adelante, capítulo 15, cuando está el concilio en Jerusalén, los primeros problemas en la naciente iglesia, la Biblia nos está marcando, hay una polémica. Los nuevos convertidos, ¿hay que adaptarlos primero a la cultura judía? ¿Hay que practicarles el rito de la circuncisión tal cual Dios le marcó a Abraham y lo estableció como señal entre él y su pueblo? ¡Qué polémica! Entonces, primero habla el texto bíblico, la situación de que dos santos hombres de Dios, Paulo o Saulo y Bernabé, capítulo 15, dice, Pablo y Bernabé tuvieron una disputa y contienda no pequeña con ellos. Entonces vamos a hacer algo, vamos a buscar sabiduría de Dios. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Se reúne el grupo de apóstoles para ver qué hacemos con esta problemática que surgió por predicar la palabra del Señor. El Evangelio es dinamita, es poder de Dios. El Evangelio genera contiendas. ¿Sigo con lo mismo? ¿O qué es esto que Dios me ofrece como novedad de vida? Es una polémica. Algunos, en lugar de predicar la palabra del Señor, predican su cultura, su forma de vivir que pretende ser superior. Pero hay que predicar la palabra, no cultura. Y acá hay un problema cultural. ¿Qué hacemos? Primero que se conviertan a judíos y después son cristianos. Entonces Pedro habla. Ustedes saben que Dios me marcó que no tengo que llamar común a la gente. No tengo que tratarlo como cosa. Y otra vez, si Dios les concedió el mismo Espíritu Santo que nos concedió a nosotros, entonces, ¿cómo vamos a ponerle un yugo que nuestra tradición religiosa dice nadie lo puede cumplir? Y nosotros no lo podemos cumplir. Entonces, ¿cómo vamos a exigir algo impracticable? Ahí está. El Espíritu Santo toma a uno de los que podemos llegar a decir medio hermanos de Jesús, que estaba allí presidiendo ese concilio, cuando está claramente hablando. En el versículo número 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oigan, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y acabamos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas. Lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Felizmente que Dios no solamente tiene palabras de condenación y juicio justo y real,
justo y verdadero. Juicio que no discrimina a nadie. Juicio no discriminante. Cada uno va a pagar por su vida. El justo por los pecadores ya murió y ya resucitó y se llama Jesús. Ahora, cada cual lleva su propia carga. Y recordé lo que significa amos, carga de Dios. Eso significa amos. Y está en su mensaje, el mensaje que estoy dando. Cada uno responde por su vida. Pero felizmente, como te dije antes, Dios te da la salida. Dios te enseña cómo reestructurarte otra vez o dejar que Dios te reestructure, te haga nuevo. Y realmente, recuerdas, Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así el mensaje duro sobre Israel y las naciones vecinas, sobre el que quiera oír, pero también termina Amós con bendita palabra restauración, como acá lo dice este hermoso hermano líder ocasional en esa naciente iglesia, Jacobo. Es cierto, porque Dios quiere todavía llamar a gente pecadora para redimirlos, para que sean parte de la familia, de la gran familia de Dios, para que haya esperanza, para que haya gloria y para que haya un futuro realmente en su presencia. Siempre. Es largo tocar tan solo los 2 versículos donde comenzamos, pero te lo sintetizo como para ir concretando para finalizar. El que habla acá, Jehová, Dios de los ejércitos, es el creador, es el sostenedor de lo que conocemos, de lo que vemos. Es el mismo Dios del Génesis 1 al 5, del 6, del 7, del 8 y del 9, donde vuelve a hacer un pacto con la humanidad. Es el Dios del universo que hace que lo que aparentemente es natural siga su ciclo. Hay alusiones a la naturaleza terrestre cuando habla de los vientos, el mar, la lluvia, las tormentas, pero hay alusiones al universo cuando claramente la escritura está diciendo que hay que buscar a aquel que hizo las Pléyades y que sostiene al Orión, las constelaciones más conocidas, versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas el mañana y hace oscurecer el día como de noche. El que llama las aguas del mar, el que las derrama sobre la tierra, Jehová es su nombre. Nuevo Testamento, Hebreos 12. Jehová el Padre de los espíritus, todos los espíritus. Y por ahí alguna palabra un poco incomprensible para muchos que no están en el camino del Señor y para los que ignoran la enseñanza bíblica. ¿Habrá algo malo en la ciudad que Dios no lo haya permitido? Podemos decir, ahora, en el marco de lo que se vive hoy en el mundo, ¿habrá algo en el mundo que es malo y que Dios no lo haya permitido? Dios es soberano. Al igual que todos los hermanos en la fe y queridos pastores, colegas, estamos recibiendo pedidos de oración por gente que se contagió de este virus letal con el cual el mundo hoy lidia. Y al igual que muchos pastores, recibimos noticias tristes. No lo logró. Partió de esta vida, se fue. Y algunos lloran hoy sus muertos, al cual respeto y les doy toda mi condolencia. Pero también escuchamos, finalmente Dios hizo el milagro. Salió. Da gracias a Dios.
encontró de parte de Dios el milagro que necesitó. ¿Será posible que Dios tenga que utilizar todo lo malo, todo lo negativo para que nos volvamos a Él? ¿Cuál es el margen de trabajo que Dios tiene para enseñarnos su palabra? Ahí va la voz del profeta. Y por ahí otro que no lo voy a tocar, pero simplemente menciono algo afín a lo que termino de decir. De parte de Dios, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. No sentirla, no hacerla bajo las directivas precisas y preciosas de Dios, no hacerla en la fuerza, gloria y unción del Espíritu Santo. No es hablar por hablar, no es hablar y que la gente piense qué buena exposición, qué genio, qué figura. No, es presentar a Dios su mensaje, su palabra, su amada iglesia. Y Dios está. Y dice, Dios estará en futuro, tiempo futuro. Estará con vosotros como decís. No te llenes la boca de Dios y de Jesús si no le conoces. Recuerda que Jesús enseñó, cuando alguno rinda por su vida va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonio, en tu nombre hicimos sanidades. Y Dios simplemente va a decir, nunca los conocí. El tema es conocer a Dios. Así es vivir con Dios. Dios quiere que lo conozcas. Es más, Dios quiere que lo recibas. Porque Él quiere llevarte a morar en su presencia. Y quiere enseñarte a descubrir que cada bendita palabra de Dios, te guste o no, sea expresada en promesa o no, pero por ser palabra de Dios, es como Dios. Palabra fiel. Y por ser palabra fiel, palabra que tiene fiel cumplimiento. No quiero hablar más en esta ocasión, es suficiente. No hemos tocado todo el libro de Amós, pero sí lo básico como para volver a tomar ese libro, que no es muy extenso, y ver que delante de Dios todos somos iguales. Dios no tiene favoritos, pero si vos y yo nos disponemos a hacer las cosas bien y buscar el bien, entonces Dios no tiene ningún problema en llevarnos con Él, en estar en su presencia y enseñarnos a vivir cada día como causa de bendición. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la realidad de tus propósitos nobles y eternos. Gracias por entender que todavía hay lugar allí, en tus cielos. Y mientras vamos a tu cielo, mientras llegamos a esa gloria eterna, todavía hay lugar en tu amada iglesia. Todavía tienes en tu programa el hecho de bendecirnos y darnos de tu poder. Poder para vivir, pero también poder para servir. Yo no sé, Señor, cuáles son las circunstancias de vida de muchos de los que están oyendo el mensaje de tu palabra. No sé las necesidades personales o a favor de seres queridos, amigos o conocidos, circunstanciales, amigos de estudio o de trabajo, pero sí sé que tus misericordias son inmensas y sé que tú vas a suplir para que las necesidades dejen de ser necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y Señor, te pido que mires con ojos de amor todo aquel que con sinceridad ahora desea recibirte en su corazón. Señor, gracias porque somos perdonados, limpiados, santificados por la acción gloriosa de tu mano trabajando. Y la pericia de tu mano es la que nos pastorea de aquí en más. Padre, gracias y en tu nombre clamo, Señor, que cada necesidad que se presenta ahora
sea transformada en el nombre de Jesús, en una herramienta de gratitud y una herramienta para testificar que todavía Dios salva, sana, libra, bautiza con Espíritu Santo con poder. Padre, te alabo, te agradezco con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén.